Bueno, pueden visualizar todos la pantalla compartida. Sí, profe. ¿Sí? Desarrollo Sí. del sistema urogenital. Hoy vamos a desarrollar entonces sistema urinario. ¿Sí? Cuando termine la clase voy a llamar la lista. Y todos me tienen que decir presente, si no, significa que colocaron y se acostaron a dormir. Bueno, sistema urinario. El sistema urinario se va a originar del mesodermo intermedio. ¿Sí? Ese sería su origen embriológico. Entonces recuérdense de esta imagen donde podemos observar el mesodermo paraxial que iba a rodear a la notocorda y al endodermo, y luego teníamos el mesodermo intermedio que también se le denominaba mesodermo urogenital, el que vamos a hablar ahora, y luego teníamos el mesodermo lateral que se dividía en dos hojas, ¿sí? La hoja parietal y la hoja visceral, que ya hablamos bastante de esto. Bueno, aquí tenemos entonces el mesodermo intermedio. Todos pueden ver el puntero. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces aquí nosotros tenemos el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio se va a extender desde la región cervical hasta la región caudal. Así como vemos aquí en esta imagen, como una estructura o un cordón alargado formado por células mesodérmicas o mesenquimatosas. ¿Sí? Entonces, en la región posterior, vamos a ver, a cada lado derecho, lado izquierdo. Entonces, como vemos en esta imagen, lado derecho, lado izquierdo. ¿Sí? Imagínense que es un cordón de células que van a observarse en la región posterior de la cavidad corporal. Entonces, aquí vamos a ver que este cordón se va a dividir en tres segmentos, en un pronefro, en un mesonefro y en un metanefro, ¿sí? Para que tengan en cuenta, el metanefro está pintado de color negro, el mesonefro está pintado de color azul y el pronefro está pintado de color rojo. ¿Sí? Entonces, estos son los tres segmentos del, de nuestro mesodermo urogenital. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esto comienza también a diferenciarse en tres segmentos a partir de la cuarta semana. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? A partir de la cuarta semana vamos a ver que el pronefro comienza a organizarse en esta estructura, en estos bloques, ¿sí? Que le vamos a denominar nefrotomas, ¿sí? Los nefrotomas van a ser una especie muy parecida a dos vesículas que se van dilatando, pero luego se van a ir degenerando. Van a degenerar y solamente va a inducir al mesonefro a su desarrollo. Entonces el pronefro se forma, se diferencia y luego se degenera. ¿Sí? La única función que tiene en el humano es inducir al mesonefro a diferenciarse. ¿Sí? El mesonefro, por su parte, va a originar también dos vesículas donde vamos a encontrar un mesodermo, ¿sí? Que es el mesonefro propiamente dicho, y un conducto que le vamos a denominar conducto mesonéfrico. ¿Sí? Bueno, estas dos estructuras van a formar estructuras muy importantes en la anatomía definitiva relacionados con el aparato genital o el aparato gonadal. Entonces vamos a ver que el mesonefro tiene una importancia porque va a quedar o va a formar parte de estas estructuras que vamos a mencionar más adelante. Y el metanefro va a dar origen al riñón definitivo. ¿Sí? ¿Por qué un riñón definitivo o un riñón permanente? Porque vamos a tener un riñón transitorio. ¿Sí? Y el riñón transitorio va a estar formado por el mesonefro. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos una vista frontal de lo que sería este cordón de células en la región posterior de nuestro embrión, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos
del lado derecho, del lado izquierdo, y vamos a ver cómo se relaciona con la región cloacal, es decir, con la región del alantoides específicamente. ¿Bien? Entonces aquí nosotros tenemos el pronéfro, ya dijimos, se desarrolla y luego desaparece, se forma solamente para inducir al mesonéfro. El mesonéfro, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar unas estructuras que se llaman nefrotomas, ¿sí? Y que esos nefrotomas van a estar unidos a un conducto que se le va a denominar conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico se va a extender hasta la región caudal y ese conducto mesonéfrico, como vemos aquí, se va a adosar y se va a unir a la pared posterior en la región donde vamos a encontrar el alantoides. Y recuérdense que en la clase pasada dijimos que el alantoides iba a formar a la vejiga y a la uretra, ¿sí? El sistema urogenital en la región anterior. ¿Bien? Y ahí vamos a ver que este conducto mesonéfrico se une al alantoides. ¿Bien? Bueno, a ese nivel, en la región más inferior, o en la región caudal, ese conducto mesonéfrico va a tener una pequeña dilatación a nivel de los metanéfros, ¿sí? Ahí vamos a ver que se va a formar una yema. Está mudo, profe. Profe, se cortó el audio. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí, profe. Bueno, ¿desde qué momento dejaron de escucharme? Hasta la pequeña dilatación allí en Ah, metanéfro. bueno. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces, a ver. Entonces aquí tenemos esta dilatación o esta yema que va a ser una pequeña vaginación del conducto, ¿sí? Que va a visualizarse o se va a producir a nivel de los metanéfros, ¿sí? Esta yema ureteral lo que hace es inducir a la región del metanéfro que vamos a tener aquí como también un bloque de células que también se van a ir diferenciando. Aquí está ausente porque solamente queremos mostrar el mesonéfro, pero ya también podemos comentar de paso que aquí se encuentra el metanéfro y que esta yema induce a la diferenciación del metanéfro, que ya vamos a ver más adelante. Entonces aquí nosotros tenemos la formación. Entonces recuérdense que es un cordón de células al comienzo y que esos cordones se van a diferenciar en tres segmentos: pronéfro, mesonéfro, metanéfro. El pronéfro se desintegra, es decir, desaparece, ¿sí? Por apoptosis inducida, y el mesonéfro comienza a diferenciarse y comienza a formar una estructura que se llaman nefrotomas, ¿sí? Entonces los nefrotomas, como vemos aquí, están unos encima de otros, ¿sí? Se van formando pequeños nefrotomas uno debajo de otro, ¿sí? Cada uno de estos nefrotomas se unen con ese conducto que es el conducto mesonéfrico. ¿Vale? Entonces el conducto mesonéfrico, ya dijimos, se une con el alantoides y de ese conducto mesonéfrico en la región caudal vamos a encontrar estas dilataciones que son las yemas ureterales que se relacionan con el metanéfro. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos otra imagen, ¿sí? A nivel del pronéfro. Entonces los pronéfros también se van a formar estas pequeñas estructuras que se llaman nefrotomas. También vamos a encontrar aquí un conducto promesonéfrico, pero esto se degenera, ¿sí? Se va a degenerar. Entonces, vamos a ver, esto a medida que el mesodermo se va diferenciando, el pronéfro se va degenerando, ¿sí? De forma secuencial, ¿bien?
Recuérdense que siempre el desarrollo es en sentido céfalo-caudal, ¿sí? Bueno, el mesonefro. ¿Qué va a pasar con el mesonefro? Dijimos que esto sería una vista lateral de nuestro mesonefro, ¿está bien? A nivel del mesonefro, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos el mesonefro. ¿Qué vamos a encontrar a nivel del mesonefro? A nivel del mesonefro también vamos a encontrar en la región anterior, vamos a ver si hay otra imagen. Vamos a suponer, aquí en la región anterior, esto sería todo nuestro mesonefro. En la región anterior del mesonefro vamos a ver que las células comienzan también a diferenciarse, a formar otro bloque de células que se le va a denominar cresta gonadal. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar la cresta gonadal. También se van a ubicar en la región anterior del mesodermo. Entonces en color azul, que vemos aquí del lado izquierdo, y del lado derecho vemos el mesodermo, el mesonefro. ¿Está bien? Todo esto sería mesonefro. Y en la región anterior del mesonefro vamos a ver esta cresta gonadal, ¿sí? La cresta gonadal. Entonces aquí nosotros vemos la cresta gonadal del lado derecho, del lado izquierdo, ¿sí? Siempre guíense por el color. Bueno, ¿qué va a hacer esta cresta gonadal? Va a originar las gónadas más adelante, ovario, testículo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que el origen embriológico de esas gónadas está en íntima relación con el aparato urinario, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la cresta gonadal y por detrás vamos a encontrar otro grupo de células que se están diferenciando en pequeñas vesículas que se van alargando y dilatando, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a observar en esta imagen qué es lo que ocurre a ese nivel, ¿bien? Entonces aquí nosotros vemos la región en donde se observan dos vesículas, una vesícula medial y una vesícula lateral. Es decir, ese mesodermo intermedio, esas células del mesénquima, comienzan a diferenciarse y comienzan a formar dos vesículas, una vesícula lateral, una vesícula medial, como estamos viendo ahí, ¿sí? La vesícula lateral va a formar se va a diferenciar en el conducto mesonéfrico, ¿está bien? Y la vesícula medial se va a formar en un túbulo mesonéfrico que se va a ir alargando, se va a ir dilatando y se va a ir extendiendo, ¿sí? También vamos a ver que este túbulo mesonéfrico entra en relación con las ramas de esta aorta que tenemos aquí, que es la aorta dorsal. Entonces aquí tenemos la aorta, aquí vemos que se van formando ramas colaterales de la aorta dorsal y esas ramas colaterales van a formar un ovillo en la región más distal o próxima a este túbulo mesonéfrico. ¿Qué va a pasar? Ese túbulo va a rodear al ovillo y va a formar una cápsula alrededor del ovillo y va a formar lo que nosotros conocemos como el corpúsculo, ¿está bien? Renal, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver vamos a encontrar todas las estructuras histológicas relacionadas con las nefronas. También aquí vemos entonces el corpúsculo renal, los túbulos, ¿sí? Urinarios que se están formando, se están desarrollando y todos esos túbulos se conectan o terminan al nivel del conducto mesonéfrico. Entonces en la región más lateral vamos a ver el conducto mesonéfrico, ¿sí? Bueno, y aquí se puede ver entonces la cresta gonadal por delante que también se está diferenciando en esta semana, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar también que se origina un segundo túbulo en la región lateral, más externa al mesonéfro. En esta imagen no se puede ver, pero vamos a ver si se puede ver aquí. Aquí se puede ver en color rojo se ve este conducto que vemos aquí, ¿sí? Que es el conducto paramesonéfrico, ¿sí? Los nombres están invertidos, gente. El conducto paramesonéfrico está aquí en color rojo y las gónadas están aquí en un color rojo más oscuro, ¿sí? Está invertido el nombre. Atiendan bien. Entonces, esto sería el conducto paramesonéfrico del lado izquierdo, del lado derecho.
Entonces se forma un segundo conducto. Y aquí tenemos el conducto mesonéfrico y aquí tenemos lo que sería el túbulo mesonéfrico, donde se está desarrollando el túbulo mesonéfrico. Entonces podemos mirar en esta imagen la cresta gonadal, ¿sí? El túbulo mesonéfrico, ¿sí? El túbulo mesonéfrico. Ahí adentro se está desarrollando todo lo que sería el túbulo mesonéfrico. Conducto mesonéfrico, ¿está bien? Y el conducto paramesonéfrico o túbulo paramesonéfrico estaría aquí en la región lateral, ¿está bien? Entonces, conducto mesonéfrico y conducto paramesonéfrico en la región lateral. Estos dos conductos tienen un nombre propio, ¿sí? El conducto mesonéfrico también le vamos a denominar conducto de Wolff, ¿sí? ¿Qué es el conducto de Wolff? ¿Está bien? Entonces, esto sería el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, que es el que termina a nivel de lo que sería la cloaca o el allantois, conducto mesonéfrico. Y el conducto paramesonéfrico también se le denomina conducto de Müller, ¿sí? Conducto de Müller, ¿está bien? Creo que está por ahí el nombre, no sé. Bueno, conducto de Müller, tienen dos nombres. ¿Por qué hace más fácil saber esos nombres? Porque así sabemos relacionar con las estructuras que van a formar posteriormente, ¿sí? El conducto de Wolff, vamos a ver que esto posteriormente va a formar parte de las vías espermáticas en el hombre, lógicamente, ¿sí? Va a formar parte de las vías espermáticas, ¿sí? Y el conducto paramesonéfrico va a dar origen a los órganos internos de la mujer. Entonces, vamos a ver que esto va a dar origen a esos órganos. Entonces, por eso, conducto paramesonéfrico, Müller, o conducto de Müller, que va a dar origen a los órganos internos de la mujer, ¿sí? Y el conducto de Wolff, ¿sí? Que en el hombre va a dar origen o va a formar parte de las vías espermáticas, ¿sí? Bueno, entonces, esto sería en cuanto a los segmentos, a las estructuras que vamos a encontrar a nivel del mesodermo. Bueno, en síntesis, ¿qué va a pasar con el mesodermo? El mesodermo va a formar estas nefronas o nefrotomas, ¿está bien? De forma transitoria. Entonces aquí nosotros vamos a ver que esto va a dar origen al riñón transitorio. Bien, esto se va a formar, ¿sí? Este riñón va a comenzar a producir, a filtrar el plasma, a comenzar a producir la orina, ¿sí? Y a medida que esto va funcionando, ¿sí? También se va desarrollando por debajo, en el segmento caudal, se va desarrollando el riñón definitivo. Una vez que el riñón definitivo esté completamente desarrollado, va desapareciendo gradualmente el mesonefro o el riñón transitorio, ¿sí? Bueno, pero como dijimos, en el hombre se va a desarrollar o a formar parte del túbulo mesonéfrico, del túbulo eh, espermático, el conducto espermático, y en la mujer vamos a ver que va a desaparecer por completo. Sí, va a formar vestigios embriológicos en la mujer. Hablando de el riñón transitorio, ¿sí? Bueno, entonces se estaría así desarrollando este segmento, que es el segmento del mesonefro. ¿Sí? Recuérdense, riñón transitorio, conducto de mesonéfrico y conducto paramesonéfrico. Las tres estructuras muy importantes. Bueno, seguimos. El metanefro se va a encontrar, aquí vemos, el metanefro es un bloque de células que se van a ir diferenciando, y aquí vemos un color negro, ¿saben? Que a medida que se va desarrollando con la yema ureteral que vemos aquí, este metanefro, las células que están ahí dentro, se van a diferenciar, va a inducir la diferenciación de las células que están ahí adentro, ¿sí? Aquí vamos a ver dos orígenes embriológicos diferentes, ¿sí?
Uno va a ser del conducto mesonéfrico, que es la yema ureteral, y el otro sería del metanéfrico. ¿Sí? Van a dar origen al sistema colector y al sistema excretor. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver que el sistema colector va a estar formado por la yema ureteral. Entonces aquí nosotros vemos la yema ureteral, que es una evaginación del conducto mesonéfrico que va a terminar por detrás o en la cara posterior del adantoide. Entonces aquí nosotros vemos la yema ureteral, entra en contacto con el metanéfro e induce a la diferenciación. Entonces esta yema se va a ir dilatando, se va a ir extendiendo y ramificando y va a formar todo lo que sería el uréter de ambos lados, va a dar origen a la pelvis renal, al cáliz mayor, cáliz menor, hasta los conductos colectores. Entonces aquí nosotros tenemos cómo se va formando a partir de la yema ureteral, el uréter, la pelvis renal, cáliz mayor, cálices menores, hasta los conductos colectores. Hasta ahí se va a ir diferenciando esta yema ureteral y esto va a formar lo que sería el sistema colector. ¿Bien? Bueno, a partir de que se formen los conductos colectores, cuando vemos que se diferencian por completo los conductos colectores o el extremo de los conductos colectores comienzan a inducir la diferenciación del estroma que vemos aquí, de las células mesenquimatosas o de las células del metanéfro. ¿Sí? Todo esto entonces sería metanéfro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a formar? Aquí vemos. Entonces ahí se van a formar, primeramente se van a agrupar las células, van a ir diferenciándose y van a formar vesículas. ¿Sí? Pequeñas vesículas que se van a ir dilatando, se van a ir alargando, van a tener al comienzo un formato de una letra S, ¿está bien? Que posteriormente vamos a ver que tienen dos extremos estas vesículas, ¿sí? Se van a formar miles de vesículas, ¿está bien? Y vamos a ver que un extremo se va a fusionar o se va a unir o va a entrar en contacto con el conducto colector en desarrollo. Entonces aquí nosotros tenemos el conducto colector, uno de los extremos se une a ese conducto y el otro extremo de esta vesícula o de este túbulo va a comenzar a adelgazarse y va a entrar en contacto con los vasos sanguíneos que también se están formando y se están diferenciando dentro del mesénquima del metanéfro. Entonces ahí se van a formar los ovillos capilares y esta región o este extremo que se aplanó, que se está, vamos a decirle, diferenciando, va a comenzar a rodear al ovillo y va a formar lo que nosotros conocemos como el corpúsculo renal. Entonces ahí nosotros vamos a ver cómo se van originando este sistema que vamos a denominar el sistema excretor. Entonces el sistema excretor va a depender del metanéfro. ¿Y quiénes van a formar parte del sistema excretor del riñón? El corpúsculo renal, donde vamos a tener el glomérulo, vamos a tener la cápsula de Bowman, no se olviden, y vamos a tener los túbulos colectores, ¿sí? Los túbulos renales. ¿Bien? Entonces ahí vamos a ver todo esto que va a ser originado o inducido, ¿sí? Por la yema ureteral que tenemos aquí, ¿sí? Que van a dar origen a los túbulos colectores. Entonces lo que está en amarillo va a ser formado por la yema ureteral, lo que está en azul aquí va a ser formado por el metanéfro. Entonces sistema excretor, metanéfro. ¿Está bien? Bueno, entonces el metanéfros va a dar origen al riñón definitivo. Entonces, cuando esto comienza a diferenciarse, esto ya comienza a producir o a entrar en funcionamiento. A partir de la 12ª semana, más o menos, el riñón definitivo ya comienza a producir la orina, ¿sí? El feto, en este caso, comienza a deglutir líquido amniótico. El líquido amniótico vamos a ver que es procesado, ¿sí? Va a ser
en este caso, se va a ir formando orina y va a ser liberado otra vez nuevamente al líquido amniótico, ¿sí? Y este proceso va a ser continuo para que el riñón se vaya entrenando para poder cumplir su función en la vida postnatal. Entonces, desde las 12ª semana ya va a comenzar a funcionar en cuanto a funcionalidad el riñón, ¿sí? Definitivo, ¿está bien? Porque recuérdense que antes de eso el riñón transitorio ya está también en funcionamiento, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que saber que el riñón entonces el riñón definitivo va a derivar de dos estructuras o dos segmentos, del metanefros, ¿sí? Y del conducto mesonéfrico, la yema ureteral del conducto mesonéfrico. Recuérdense que ambas estructuras son dependientes nuevamente del mesodermo intermedio. Todo lo que estamos hablando ahora deriva del cordón de la célula o del segmento del mesodermo intermedio. Bien. Bueno, y como vimos, el riñón al comienzo se forma en la posición o en la región caudal, es decir, en la región lumbar, en la región más baja que vamos a observar. Bien. Bueno, entonces tenemos bien para aceptar. Profe, Oi. o pessoal tá pedindo para você aceitá-los, porque tá caindo a conexão. Ok, pero no me sale para aceptarle a nadie. Sí. Bueno, me siguen escuchando, ¿verdad? Cualquier cosa, esto va a estar Sim, grabado. estamos. Esto se va a quedar grabado, voy a alzar en la plataforma y van a poder rever, ¿sí? Bueno, entonces el riñón, como ustedes ven, se origina o se desarrolla en la porción caudal. Esto va a ir subiendo a medida que el embrión se va extendiendo de forma longitudinal o va creciendo de forma longitudinal. Entonces, de esa manera, el riñón va a ir ascendiendo, ¿sí? Acuérdense que este riñón se origina o está en la región posterior de la cavidad corporal. El uréter, a medida que el riñón va ascendiendo, el uréter también se va distendiendo, ¿sí? Se va distendiendo y vamos a ver que este uréter, que al comienzo tiene una comunicación con el conducto mesonéfrico, se separa del conducto mesonéfrico y se une a la pared posterior del alantoides, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver, vamos a ver si vemos otra imagen. Bueno, entonces aquí vemos que al comienzo están unidas, ¿sí? Lo que sería el uréter con el conducto mesonéfrico y posteriormente ya vemos que se separa, ¿sí? A medida que va ascendiendo el riñón, el uréter se separa, se adosa a la pared posterior del alantoide y el conducto mesonéfrico continúa adherido, pero como el riñón va subiendo, el uréter también va subiendo un poco más de nivel y el conducto mesonéfrico queda por abajo, ¿sí? Recuérdense que hay dos conductos mesonéfricos y dos uréteres, ¿sí? Ambos lados. Bueno, todos están relacionados con el alantoides, la cara posterior del alantoides. Bueno, ¿qué es el alantoides? Recuérdense que el alantoides es una pequeña evaginación del endodermo que habíamos visto en la clase pasada, que está unida al comienzo con la región posterior del intestino posterior, ¿sí? En el segmento cloacal. Recuérdense también que esto, gracias al tabique urorectal, se iba a ir separando y se iban a formar dos segmentos. Un segmento anterior, donde íbamos a encontrar el alantoides, que iba a dar origen a la región urogenital, y en el segmento posterior íbamos a encontrar el segmento recto anal, ¿sí? Bueno,
Entonces la alantoide, en la cara posterior de la alantoide vamos a encontrar estas dos estructuras, tanto el uréter o la yema ureteral y el conducto mesonéfrico en la pared posterior. ¿Qué también tenemos que saber aquí? O tenemos que recordar que la vejiga es originado o se va a formar a partir de la alantoide. Entonces la alantoide se va a ir dilatando en la región media de la cavidad corporal y va a formar lo que sería la vejiga, ¿sí? Bueno, el segmento inferior, vamos a ver que se va también diferenciando y va a formar lo que sería la uretra, ¿sí? La uretra tanto peniana como la uretra genital femenina, ¿sí? Uretra femenina y uretra masculina, ¿está bien? Bueno, está bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver entonces que a nivel de la vejiga, ¿está bien? Va a estar relacionado con, en la pared posterior, lo que sería la uretra. En la región posterior o más inferior, en color azul, vamos a encontrar el conducto mesonéfrico. La próxima clase, nosotros vamos a ver en qué se va a diferenciar el conducto mesonéfrico, porque ahí vamos a hablar del aparato genital, ¿sí? Entonces tengan en cuenta. Bueno, en la región más caudal de la alantoides, donde comienza a diferenciarse la uretra, tanto la uretra peniana, perdón, la uretra masculina como la uretra femenina, vamos a ver que comienzan a surgir pequeñas dilataciones a los lados del conducto, ¿sí? De este conducto que es la uretra. Van surgiendo varias dilataciones, vesículas, que se van a ir extendiendo y van a formar, como nosotros vemos aquí, como una estructura glandular, ¿sí? En el hombre va a formar lo que sería la próstata, ¿sí? Entonces la próstata tiene un origen endodérmico, ¿sí? ¿Está bien? Y en la mujer va a dar origen a unas glándulas eh, uretrales, ¿sí? Unas glándulas uretrales, ¿sí? En la mujer. Bueno, lo que sí, la mujer y el hombre tienen las mismas evaginaciones al mismo nivel, ¿sí? Entonces, en el hombre la próstata, en las mujeres las glándulas uretrales, ¿sí? Bueno, en la región superior o en el extremo superior de este alantoides va a formar un ligamento, ¿sí? A este ligamento vamos a ver que va a mantener conexión con la pared anterior de nuestro embrión y lo vamos a denominar uraco. En la parte media o un vestigio embriológico del alantoides, en el extremo superior de este alantoides, se va a formar, se va a fibrosar, va a formar un ligamento y va a formar lo que sería el uraco en la parte media. ¿Bien? Bueno, seguimos. Esta sería una vista posterior del alantoides, donde vemos al comienzo el conducto mesonéfrico, la yema ureteral. Luego vamos a ver que la yema ureteral se desprende y se adosa a la pared posterior del alantoides, y entonces vamos a ver separados el conducto mesonéfrico del lado derecho e izquierdo de los uréteres, derecho e izquierdo. Dijimos que a medida que el riñón va ascendiendo, va llevando consigo al uréter, ¿bien? El conducto mesonéfrico va quedando en la región más caudal de este alantoides, ¿sí? Y entonces vamos a ver que ese arrastre que hace el uréter a nivel de su origen, ¿sí? Que va subiendo, va a formar una especie triangular, un espacio triangular que le vamos a denominar trígono vesical. Entonces el trígono vesical es un vestigio, ¿sí? De lo que sería el deslizamiento o el ascenso del uréter, ¿está bien? Por migración del riñón hacia arriba, ¿está bien? Entonces es nada más un vestigio embriológico. ¿Qué hace vestigio embriológico? Nosotros le conocemos como trígono vesical, ¿sí? Bueno,
Entonces aquí nosotros vemos el conducto mesonéfrico, que siguen adosadas, no pierden la conexión, y en las mujeres esto va a dar un vestigio embriológico, va a formar un ligamento, ¿sí? Y en los hombres va a formar parte de las vías espermáticas, ¿sí? Bueno, mucho no vamos a hablar de eso, porque en la próxima clase sí vamos a hablar con mucho detalle. Bueno, entonces, no se olviden del trígono vesical, ¿sí? Porque se produce, no se recuerden del desplazamiento del uretra, ¿sí? Bueno, de la uretra entonces ya hablamos, ¿sí? Entonces aquí vemos que a nivel de la uretra, en tanto masculina como femenina, vamos a encontrar estas dilataciones. En el hombre ya dijimos la próstata y en las mujeres las glándulas uretrales, ¿sí? En el mismo segmento, ¿sí? Van formando, tienen el mismo origen, ¿sí? Bueno, es nada más eso. Y bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al desarrollo urinario, ¿sí? Y no se olviden que esto tiene relación con el origen o el desarrollo embriológico. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces eso es todo la clase de hoy, lo que tienen que saber de aparato urinario, ¿no? Y vamos a continuar en la siguiente clase para terminar el capítulo. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. quando que as venas e as artérias vão quedar anastomosadas? Vão quedar juntas? ¿Cuál arteria? Porque vos dijo que vai crescendo, ¿verdad? Donde era el cordón umbilical. Ujú. Y en el riñón tiene que quedar unidas, ¿verdad? Para hacer todo el flujo. Ya vas a salir de cordón unidas juntas, así la arteria, después las venas, las arteriolas y todo más. Ah, sí, si hablamos del cordón umbilical, sí. Si hablamos del cordón umbilical, vamos a encontrar en ese sentido las arterias, las venas, pero en este caso ya no se relaciona con el alantoides. El alantoides se va profundizando a medida que el intestino primitivo también se va desarrollando. Entonces el alantoides se va profundizando, ¿sí? Pero va a quedar un pequeño vestigio por arriba y a ese segmento, ¿sí? Se va a fibrosar y se le va a denominar uraco. No sé si a eso te estás refiriendo relacionando con las arterias que también van a formar ligamentos umbilicales Ah, laterales. sí, 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 porque yo aprendí que el cordón umbilical tiene dos arterias y una vena que Sí. corresponde al riñón, ¿verdad? No. Vão tener una ligación. Alguien me habló una vez que si los niños nacen sin, que son dos ojos y una sonrisa, más o menos, mirando el cordón umbilical, que se nace sin uno de ellos, quiere decir que puede tener una patología en riñón. Mm, mm, si nacen sin dos arterias y una vena, es decir, si nacen solamente con una arteria y una vena, ¿a eso te Sí, referís? alguna cosa así. Sí, sí. Y ¿Tiene relación con el riñón? debería de ser, pero no es tan frecuente, pero seguramente ocurre, ¿está bien? Pero que sea muy frecuente no, no llega a ser tan frecuente como para tener muy en cuenta, muy presente. Pero deberíamos de investigar, puede ser. Dale. Gracias, profe. Bueno, entonces, están todos presentes. Voy a ir llamando la lista y me van a ir abriendo sus micrófonos y decir presente. El que no dice presente está ausente. Bueno, voy a llamar la lista entonces, Luan. ¿Está?
¿No está Luam? Bueno. Priscila. Priscila Giovanna no está. Leonardo Alves. Presente, profe. Prof, Oi, Priscila. Priscila, Presente. acordou? Não, é porque eu tava aqui na cozinha. Ah, bueno. Está bien. Isabela, ¿está? Yo, profe, estoy. Karen, Presente. Karen Adrieli, ¿está? Presente, profe. Ok. Luisa. Luisa Catarino. Aurileni. Presente, profe. Ok. Bruna. Presente, profe. Adriano. Francisco. ¿No está Francisco? Bueno. Ah, salió. María Luisa Dantas. Presente, profe. Profe, María. Sí. perdão, né? Não escutei, estava emprestando capacete para um amigo aqui. Bueno. Bem no final, ó. Luam. Luam. Isso. Ok. María Luisa. María Fernanda de Abreu. Presente, prof. Diana. Diana. ¿No está? Presente, profe. Prof, você já me Victor. chamou? Aqui é a Luísa. Luisa Dantas. Não, Luisa Luísa. Catarina. Isso. Bueno, sí, ya está. Víctor Enrique. Presente, profe. Ah, ya está. Marina. ¿No está Marina? Presente. Marina Presente. Fernández. ¿Está? Ok. Presente. Bueno. Sara. ¿Está Sara? Presente, profe. Yo estoy aquí. Bueno, ya. Patrick. Presente. Pedro Enrique. Presente, profe. Gabriela Beatriz. Presente, profe. Leticia. Presente, prof. Eric. Presente. Brando. Presente. Enrique. Aqui. Stephanie. ¿No está Stephanie? Está durmiendo. Prof, Oi. eu acho que você me pulou na chamada. Por Jade, sí, te pulei. Isso. Sim. Sí, está bien. Perdón. Graças. Stephanie. ¿No está? Está durmiendo. Guillermo. Está durmiendo. Lincoln. Gustavo. Bueno. Leonardo. Paulino. Presente, profe. Victoria Oliveira. Presente. Lincoln presente. Natasha. ¿Está Natasha? Gabriel. Por. Presente. Natasha no está. Laís Victoria. Presente, profe. Doutor, meu microfone não funcionou. Profe? Sí. Natasha está presente, ela está do quarto ao lado. Ela não consegue falar. Natasha. ¿Y qué está haciendo al lado? Ahí. No, tiene que decir presente. Nicoli Rodríguez.
Nicole Rodríguez no está. Dayane. María Gabrieli. Está. Presente. Zacata. Zacata está. Julio. Rodrigo Santín. Presente. Natasha. Bueno, Natasha. ¿Y qué pasó en Nicole Rodríguez? ¿Ella no está? Dayane Rodríguez tampoco. Bueno, Ana Julia Santos. Presente. Tainara. Presente. Bruno. ¿Está Bruno? Presente, profe. No. William. Presente, profe. Larisa Martins. Presente, Larisa. Edmundo. ¿Está? Presente. Edmundo. Isso. Kaique. Presente, profe. Brites. Lilian Araceli. Lilian está. Presente. Sí. Juliana Miranda. Presente. Wesley. Presente, profe. Bueno. Luz Belén. Presente. Juliana Victoria del Valle. Está, no está, se fue al baño. Bueno. Kellen. Está. Presente. Kellen. Ya. Luis Eduardo Paboldi. ¿Está Luis Eduardo? Está, pero no está. Cintia Elizabeth. Presente, profe. Bueno. Stephanie. A Stephanie le llamé. Bueno, María Fernanda. ¿Está o no está? Stephanie. Ahora entró. Guillermo. Stephanie ya está. Guillermo Müller. ¿No está? Bueno. No sé. Presente. ¿Quién está presente? Laís Victoria. Stephanie. Stephanie ya está. Laís Victoria. Nicole. Ya dije presente, profe. Aquí estoy. ¿Quién sos? Laís. Laís Victoria. Bueno. Sí. ¿Y Dayane? ¿Dónde está Dayane? María Fernanda de Abreu. Ay, ay, ay. Profe, María Fernanda está presente. Ella dijo que su internet no está funcionando muy bien. Ok. Bueno. Zacata. He visto que estaba por ahí, pero no está. Que me diga presente. Dayane no está. Juliana Victoria. Bueno. Bueno, gente. Bueno, esta es la clase entonces que corresponde al día de hoy.